Ya estamos grabando y vamos a comenzar. Recibí sus tareas, las que son para las que tenían como límite para entregar ahorita, hace unos minutos. Sí, creo que recibí prácticamente todas. Bueno, falta una, creo. Y esas, bueno, al rato les mando lo que sacaron, aunque creo que ahí sí se enteraron cómo les fue. Bien, también revisé ya el programa de geometría. Eso sí, hace como 2 horas les debió de haber llegado su calificación. A todos los que tienen alguna calificación menor al 100, ahí en Classroom a todos les puse un comentario a qué se debió. Muchos de ustedes fue porque no entregaron el diagrama de flujo o el pseudocódigo, nada más el programa. También hay algunas rebajas en la calificación por la presentación del diagrama de flujo. Hay unas presentaciones muy malas, también cuiden ese detalle. En cuanto al programa, por ahí tuve 2, 3 casos de que no corría el programa o marcaba mensajes de error. Ya a quien está en ese caso se los comenté en Classroom, ¿de acuerdo? El criterio para calificar fue, le di un 70% al programa y un 30% al algoritmo, ¿sí? Bueno, entonces eso ya está calificado. Hoy se van a llevar otros ejercicios rápidos para hacer hoy mismo, pero esos son ejercicios muy rápidos. Y una tarea que implica programar es un poco más complicada. Y para eso pues sí van a tener más tiempo. Aquí me hace una pregunta azul. A ver, déjame ver. Me quedé con la duda de que si no se puede entregar el PCIN en PCIN el algoritmo. Esos archivos que no pude ver eran de PCIN, ¿verdad? Miran, Azul, lo que puedes hacer, y todavía lo aceptaré, es que me mandes una captura de pantalla del diagrama de flujo, ¿sí? Que no sea con formato de PCIN, que sea con formato de imagen, porque como se califica en Classroom, y en Classroom no se puede ver ese formato. Entonces, por favor, tómale una imagen, una foto a tu diagrama y vuélvelos a subir, ¿sí? Y después corrijo la calificación. A quien esté en ese caso, como aquí estoy viendo que también Carolina, por favor, vuelvan a subir la imagen, ¿de acuerdo? Hubo quienes subieron imagen y el archivo PCInt. Como ya subieron la imagen, pues con eso ya fue suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre lo que fue esa tarea? Bueno, lo que Profe, sí. profe, creo que igual para las próximas tareas estaría bien que nos diera como cuánto va a valer cada cosa, para saber como la rúbrica y de cómo va a evaluar. Ok, procuraré hacerlo. No hay algo así tal como rúbrica. Simplemente en este caso, lo que decidí, bueno, lo que le di más importancia por ser más difícil fue el programa que el diagrama de flujo, ¿sí? Pero sí, tienes razón, tengo que aclarar esos detalles. Y en la tarea que se van a llevar ahora, al final lo explico cómo le voy a hacer, ¿de acuerdo? Bueno. Un detalle que creo que no comenté en la clase anterior, pero posiblemente ya lo vieron en Classroom. Dejen presentar la pantalla.
es un artículo dentro de los materiales extras en el que les recomiendo, bueno, el artículo nos recomienda opciones para programar en teléfonos o en tabletas. Entonces se llama el artículo, déjenme abrirlo. Bueno, yo el título al extra le puse "¿Quieres programar en tu teléfono?". Y entonces este artículo del sitio web Hipertextual nos muestra algunas opciones para programar en un teléfono o una tableta. Vamos a repasarlas, algunas de esas opciones. Me está tardando en cargar. Por cierto, después les muestro, déjenme ver si se ve en la cámara, esta calculadora. Esta calculadora de marca Numworks no es marca conocida, no tiene que ver con HP o con Texas Instrument. Te permite programar en Python. Luego les muestro cómo funciona. También la acabo de recibir y realmente todavía no la he utilizado para programar Python, pero bueno, ya están apareciendo calculadoras que te van a permitir correr tus programas en Python. Ya también había escuchado de una calculadora nueva de Casio que también permite correr programas en Python, nomás que esa sí, solo la vi el anuncio, pero no he visto que la vendan todavía. No me he dado cuenta que la vendan todavía en algún lado. Bueno, Profe, sí. ¿la calculadora que nos mostró no es francesa o se usa mucho en Europa? Porque la he visto con personas que son de allá, o sea, a ver, francesas. les muestro el sitio, ya no recuerdo de verdad de dónde es. Ahorita le quise ver el Made in, pues todo es Made in China, ¿verdad? En cuanto al ensamblaje, pero la empresa de Numwork, miren, esa es la calculadora, aquí lo ven mejor. Son Estados Unidos, sí, es una empresa de Estados Unidos. Incluso pueden ir a esta página, numwork.com, y hay un simulador online de la calculadora. Es un proyecto de esos que se fueron financiando con la ayuda de muchas personas que fueron cooperando, dando dinero para ver si funcionaba o no funcionaba el proyecto. Al final funcionó y ya la están vendiendo, pero sí tiene poco tiempo. Y es el único modelo de calculador que tienen aquí, estos de Numworks. Si se fijan, aquí hay un icono de Python. Ya tiene funciones cargadas para hacer cálculos de estadísticas, para despejar variables en ecuaciones. Pero bueno, si tú tienes algo especial en Python, aquí lo puedes correr, ¿sí? Ándale, no pude correr esta página, estoy esperando que corriera y no, aquí está, sí. Las mejores aplicaciones para programar desde tu iPad. Miren, yo pensé que el artículo era para todo tipo de sistemas operativos, pero es iPad. Está el Code Editor, el Code Hub. Sí, Code Hub, yo creo que debe de tener aplicaciones en Android también, al ser parte de GitHub. El Codex, fíjate, Codec compatible con más de 150 lenguajes de programación, el Code Compiler con 10 lenguajes de programación y nada más. Estoy seguro que la mayoría de estos pues, van a tener su versión para tabletas Android, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, revísenlo y hay una opción extra para programar. Bien, ¿qué sigue? La clase anterior me quedé a medias con un ejemplo que ya no tuve tiempo de corregirlo. Voy a terminar de revisar ese ejemplo. Dejen ver dónde quedó. Es este ejemplo. Ya ahorita, ya con más tiempo, lo programé de dos formas para que se empiecen a dar cuenta de algunos detalles del condicional if. El error
por el que nos mostraba al final de la clase es porque no utilicé este condicional que ven aquí, que después explicaré en su momento, que es el condicional, el if. Bueno, primero dejen arreglar las pantallas. Ahí está. Este primer programa, lo escribí 2 veces, este primer programa es lo que intenté hacer la clase anterior, entonces quería escribir puros if. Para que diferentes if me funcionen, no debo de incluir el else. Entonces, if S me va a decir que a mí también me gusta Python. If N me dice que le debería de probarlo. Y entonces, el siguiente if es cualquier otra letra. Entonces no voy a decir if as, if b, if c. Entonces más bien le voy a decir si es diferente de n. Y si aparte también... y no, lo debí de haber cambiado por O. Bueno, pero no funcionó. Después veo ese detalle. Puede ser I o. O es diferente de ese, entonces me va a decir que no has tecleado una opción válida, ¿no? Está bien con eso. En este caso está bien. Y puede ser I o puede ser O. Entonces, esto es lo que yo quería, a lo que yo quería llegar la clase anterior, y por poner el else me daba malos resultados. Una segunda opción, que también después platicaremos, para evitarte escribir muchos if y tener y que tu programa, después también lo veremos, no se vaya moviendo mucho hacia la derecha por los espacios que hay que dejar. Una opción es el elif. Entonces, el elif, al final, cualquier otra tecla que haya dado, pues sí se hace con el else, ¿sí? Aquí, si fue ese, te dice que a mí también. Otra opción. Si no fue ese, pero fue N, entonces te dice que deberías de probarlo. El resto de las respuestas te dice no has tecleado una opción válida. Y vamos a correrlo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué se refería que era el lower? Que la otra clase el lower significa que, mira, fíjate, aquí yo estoy preguntando, tú no ves el programa como usuario, tú nomás ves, te gusta Python, S y N. Entonces la S y N está en mayúsculas. De cierta forma el programa te está diciendo que teclees una S mayúscula, ¿sí? Pero si el usuario no se fija y teclea una S minúscula, con ese lower, lo que estoy haciendo es que sean mayúsculas o minúsculas, la va a tomar como minúscula. Lower por la palabra que se usa para minúsculas en inglés, ¿sí? Entonces, yo no me fijo en que me pide que teclee una mayúscula, teclee una minúscula, e igual me lo va a aceptar, ¿sí? Fíjense, aquí me contesta a mí también siguiendo el primer programa. Ahora se va siguiendo el segundo programa, voy a teclear ese mayúscula, lo va a convertir a minúscula y va a seguir. Y también me dice a mí también, ¿de acuerdo? Entonces ya funcionó con la S. Pero bueno, la duda del lower sí quedó claro. Sí, gracias, ya me acordé. Tú tecleas, lo convierte en minúsculas. Sí, así de fácil. Profe, yo Sí. tengo otra pregunta. ¿Hay alguna opción para que en lugar de que el programa se cierre, te vuelva a preguntar, por ejemplo, en el programa que hicimos de las figuras de la geometría, que cuando tú, no sé, por ejemplo, el programa te pida, pues las medidas, y después de darle las medidas, que te vuelva a preguntar las medidas para que puedas seguir usando el programa? Sí, al final haces una pregunta, ¿quieres resolver otro caso? Entonces haces una especie de sí, no, como lo estás viendo aquí, y si la respuesta es no, pues alguna despedida, pero si la respuesta es sí, lo regresas a las primeras líneas con algo que vamos a ver también más adelante, que es darle vueltas a un programa, ¿sí? Regresarte a un punto, pero sí. Ok. Sí. Gracias. Bueno, ahora lo voy a correr con... Perdón, salí, aquí está. Con no. ¿Te gusta Python? No, deberías de probarlo, es un buen lenguaje. Ahora usando el segundo programa, ¿te gusta Python? Igual, deberías de probarlo. Y finalmente lo voy a correr con una tecla cualquiera, H. Me dice, no has tecleado una opción válida. 9, no has tecleado una opción válida. Bien, vayan analizando estos programas, estas tomas de decisiones. El tema de if, el if y else es el tema de la próxima clase, ¿sí? Pero bueno, desde ahorita vayan
viendo cuál es la lógica detrás de estas tomas de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Esto lo voy a esconder. El tema de hoy, bueno, uno de los temas de hoy es variables e identificadores. Variables e identificadores. ¿De qué estamos hablando? Permítanme ya. Primero, ¿qué es una variable? Que aquí es algo ligeramente diferente a lo que sería en matemáticas. Aquí una variable es una ubicación reservada en la memoria de tu máquina, ¿sí? En donde vas a almacenar valores. Puedes almacenar diferentes tipos de datos, como números enteros, como números de punto flotante, que son los que hemos utilizado en estos días, pero también otro tipo de variables, de datos, perdón, que vamos a empezar a platicar el día de hoy. Bien, todos estos, la máquina los guarda en un lugar de la memoria y ahí se dice que está guardada una variable. Entonces Python asigna o reserva espacio de la memoria para cada variable. Ahora, nosotros necesitamos un identificador para esa variable. Un identificador es el nombre que le vamos a dar a esa variable. Bueno, pero que también se la vamos a dar funciones y objetos. Ya después veremos qué es una función y qué es un objeto. Pero ahorita estamos con variables y las variables necesitan un nombre. Por ejemplo, en sus tareas que me acaban de entregar de geometría, algunos de ustedes utilizaron variables que se llamaban radio, otros utilizaban variables que eran R, X, L, diámetro, la palabra que hayan elegido. Ese es un identificador. Un identificador, bueno, para empezar, variables e identificador no son sinónimos, no es lo mismo. El nombre de la variable es el identificador. Una variable tiene propiedades como valores, tipo, alcance, que después veremos. Miren, es como si piensen en una persona, piensen en ustedes. Ustedes tienen un nombre, ese es su identificador, pero ustedes no son ese nombre. Ustedes tienen muchas otras propiedades como altura, peso, color de ojos, etc. ¿Sí? Entonces, una persona no es un nombre. Una persona es la suma de muchas propiedades. Si nos limitamos a lo físico, pues aquí hay unos ejemplos de esas propiedades físicas. Pero ¿cómo puedo identificar a una persona? Pues con un identificador, y ese identificador es su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos así funciona Python. Las variables tienen muchas propiedades, pero necesitamos un identificador por variable. ¿Cómo vamos a nombrar un identificador? Ustedes ya lo hicieron en el programa, les dije una regla, creo que nada más les dije una regla, el nombre no puede iniciar con número, ¿sí? Debe de iniciar con una letra. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula. También creo que les nombré que en Python es importante distinguir mayúsculas de minúsculas. En un programa yo puedo usar la variable, perdón, el identificador X mayúscula y el identificador X minúscula, y son identificadores diferentes para variables diferentes, ¿sí? Bueno, entonces los nombres de un identificador pueden incluir letras, pueden incluir números y pueden incluir el guión bajo, pero no pueden iniciar con un número. Bueno, no pueden iniciar con un número. Aparte, algunas palabras que están reservadas para Python. Ustedes ya se empiezan a dar cuenta cómo algunas palabras cambian de color cuando las escribimos en Python. Cambian de color en las palabras reservadas. En inglés se dicen que son las keywords. Esta es una lista de algunas palabras reservadas: falso, non, true, and, or, not, import, break, try, lambda, return. Bueno, la mayoría de ellas en inglés, esta que da un valor de falso verdadero a una variable booleana, que sirve para conectar and y or, aquí está también para conectar dos ideas,
el else que ya vimos, el if que acaba de aparecer, por aquí está, el elif por aquí está también, que lo acabamos de ver. Bueno, muchas palabras que irán apareciendo poco a poco en el curso y que están reservadas para una función en especial. Entonces yo a mi variable temperatura no le puedo dar el nombre if. No sé por qué a quién se le ocurriría quererle dar el nombre if a una variable, pero no podemos, ¿sí? Tenemos que inventarnos otra palabra. También les recuerdo, las mayúsculas y las minúsculas importan. La palabra false reservada inicia con mayúsculas. Quiere decir que la palabra false con F minúscula, esa sí la puedo utilizar. Pero también, ¿para qué lo utilizaría? Si no más sería fuente de confusión, ¿sí? Entonces, fíjense que algunas empiezan con minúsculas, pues la mayoría empiezan con minúsculas. Entonces, la reservada es todo en minúsculas, a excepción de falso y true, verdadero, que inician con mayúsculas. Quiere decir que el if en mayúsculas y en mayúsculas sí la pudiera utilizar, pero también ¿para qué? Sí podría ser fuente de confusión a la hora de leer un programa. Aquí hay unos ejemplos de identificadores válidos, ABC, ABC que inicia con mayúscula, guión bajo X5, my, guión bajo X, my, guión bajo X1. Si se fijan, ninguno inició con número. Y aquí hay ejemplos de identificadores inválidos. 2X, porque inicia con 2. X.2, porque no podemos usar puntos. A-medio 2, no podemos usar este guión. MyX, no podemos usar espacios vacíos. Y for es una de las palabras reservadas que estaban por acá, ¿sí? Entonces, ahí están ejemplos de nombres válidos o inválidos. Ahora, el consejo, y sobre todo en programas muy grandes, es que más que utilizar X, Y y Z como variables, utilicen palabras o frases completas. Por ejemplo, área del rectángulo, altura del rectángulo, espesor del rectángulo. Python no tiene problema. Pon la palabra completa o la frase completa, sepárala con guiones bajos y, de nuevo, si mucho tiempo después regresas a ese programa, cuando ya lo habías guardado y regresas algunos años después, va a ser mucho más fácil que te des cuenta para qué servía o qué hacía cada parte del programa. Cuando yo veo área del rectángulo, pues es obvio para qué sirve. En cambio, si lo que viera es una X, pues X no me dice mucho sobre la utilidad de ese programa. Entonces, un consejo es traten de utilizar palabras completas o frases para identificadores que te sean más, que te ayude a entender o a recordar de qué trataba este programa. Tipos de variables. Bueno, ya hemos hablado mucho de números enteros y números flotantes. El 3, número entero, el 75.6, número flotante. Cuando en un programa quieres saber cuántos hijos tienes, pues esperas una respuesta entera. Entonces, ¿para qué te metes de problemas con números flotantes? Pues permite que la respuesta sea nada más un entero. Nadie te va a contestar que tiene 3.5 hijos, ¿verdad? Bueno, pero si vas a preguntar el peso de una persona, entonces en kilogramos, pues ahí sí debes de dejar la posibilidad de que te contesten un 75.6. Otros dos tipos de variables que no hemos utilizado en los programas, cadenas de caracteres. Jeff es un nombre y es una cadena de caracteres formado por el carácter J mayúscula, el E, el F y el F, ¿sí? Y a la hora de programarlo en Python o de identificarlo, usamos la contracción str. Y hay preguntas que a veces se contestan simplemente con un sí o no, un verdadero o falso, y son las variables booleanas, bool o booleanas, ¿sí? Donde solamente hay dos opciones, verdadero, true, o falso, f, ¿sí? Entonces aquí tenemos 4 tipos de variables que vamos a estar utilizando
frecuentemente. Otro tipo de variables que podríamos manejar por separado son los números complejos, que tienen una parte real y una parte compleja, ¿sí? Entonces 3.2 más 2j es un número complejo, y también Python los identifica como una variable independiente. Aquí después pueden leer algunos detalles sobre los números enteros que podemos manejar. En plataformas de 64 bits, el rango de números va desde el 9, 2, 2, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 cifras significativas, tanto desde el negativo hasta el positivo. Podemos almacenar números del 2 al 31 al 2 al 31 menos 1, que es lo que viene aquí. En eso casi prácticamente nunca vamos a tener problemas. Con números reales, eso con números enteros, pero con números reales vamos a poder utilizar desde el menos más menos 2.2 por 10 a la menos 308 hasta más menos 1.79 por 10 a la 308. Entonces esto está bastante sobrado para cualquier aplicación para nosotros como ingenieros químicos. Y pues los números complejos, nomás recordar que la nomenclatura va a ser de esta forma, utilizando la J para la parte imaginaria. ¿Qué pasa cuando tú escribes? Ya lo hicimos en algún programa de la tarea, por ejemplo, x igual a 3 más 5. Fíjense, Python lo que va a calcular lo que está al lado derecho del signo igual, ¿sí? Python, lo primero que se fija es qué hay del lado derecho del signo igual. Y lo que hay es una operación 3 más 5. El resultado, 8. ¿Qué va a hacer con ese 8? Ese 8 lo va a llevar a un lugar en la memoria, ¿sí? Y ese lugar en la memoria lo va a identificar con el identificador X, ¿sí? En otras palabras, le va a dar el nombre de X a ese espacio en la memoria, ¿sí? Como el resultado de esta operación del lado derecho es un entero, entonces una de las características de esta variable, recuerden que les decía que la variable tiene diferentes características, como la persona tiene diferentes características como peso, color de ojos, color de pelo. Bueno, una de sus características es guardar qué tipo de variable es, y ahí mismo se guarda la información que es una variable entera. ¿Okay? Entonces, el identificador es X. El valor de la variable es 8. ¿Sí? Y el tipo de la variable es entero. Ahora veamos algo similar con un número flotante. Si nosotros escribimos la operación y es igual a 3 barra 2, entonces igual va a calcular lo que está al derecho del signo igual, se va a llevar el resultado a un lugar en la memoria, ese lugar en la memoria lo va a identificar con la letra Y, y va a guardar una característica de que es un número flotante. Entonces, en este caso, y es el nombre de la variable. El valor de la variable es 1.5 y 1.5 es un flotante, entonces el tipo de la variable es flotante. Las variables booleanas, ahí está muy fácil, nada más puede tomar dos posibles valores, verdadero o falso, pero bueno, hay que escribirlos en inglés, true o false, y les repito, iniciando con letra mayúscula. En Python, cualquier variable puede considerarse como una variable booleana. En general, los elementos nulos o vacíos se consideran falsos. Este es un detalle que quizás, bueno, lo voy a nombrar ahorita y se nos va a olvidar, pero quizás en algún programa, en alguna tarea nos van a obligar a recordarlo. Cuando yo dejo una cadena vacía, una lista vacía, un diccionario vacío, hoy vamos a hablar qué es una lista.
pero cuando dejemos una lista vacía, porque así lo necesita el programa por cualquier razón, en principio Python considera que el valor de esa lista vacía es una variable booleana, pero falsa, ¿de acuerdo? Cuando surjan ejemplos de ese tipo, lo recordaremos. Valor 0 o falso. Bueno, pues igual cuando yo veo un renglón que dice z igual a falso, Python, igual que en el caso de enteros, igual que en el caso de booleanos, va a ver qué hay a la derecha del signo igual, y este valor de falso se lo lleva a un lugar de la memoria. Lo va a identificar lo va a relacionar con el identificador Z y va ahí mismo guardar la información de que se trata de un tipo booleano. Entonces, de nuevo, el identificador es Z. El valor de la variable es falso y el tipo de la variable es bool o booleano. Ahí no hay traducción para el español, todo el mundo utiliza en español, en inglés, bool o booleano. Y lo escribe con doble O, que en inglés se dice como bool, una especie de U. Otro tipo de variables que les nombré hace un momento son cadenas. Aquí lo estoy escribiendo en español. Hace un momento vieron que era str, bueno, por string. En inglés, cadena es string. String o cadena son una serie de caracteres, ¿sí? Python sabe cómo tratar un número de representaciones y de propósitos generales, incluyendo las cadenas de caracteres. Por ejemplo, si yo imprimo hola mundo, me va a aparecer en la pantalla hola mundo nada más, y hola mundo es una variable tipo cadena, ¿sí? Es un texto. Para que Python lo imprima en la computadora, tengo que encerrar el hola mundo entre comillas, que pueden ser sencillas o que pueden ser dobles. Ya lo probaron ustedes con su programa. Y yo también les había dicho que si quiero que me despliegue cadenas largas en diferentes renglones, pues use comillas triples. Aquí son 3 comillas simples o 3 comillas dobles. Eso también ya lo habíamos probado. Y de nuevo la misma plática, esto ya está, lo voy a platicar 4 veces. Python ve que hay a la derecha del signo igual, se encuentra con una cadena, con un string. Esta cadena se le lleva a un lugar de la memoria y le asigna el tipo string. Entonces el identificador es Z, el valor de la variable es hello y el tipo de la variable es str o string. ¿Hay más tipos de datos? ¿Hay más tipos de variables? Sí lo hay. Listas, que las voy a presentar más adelante el día de hoy. Diccionarios, que eso ya le llegará a su día dentro de algunas semanas. Tuplas, que lo debí de haber nombrado aquí, ya no lo puse. Tuplas, que tiene que ver con las listas, pero con algunas diferencias importantes, y en su momento también las vamos a platicar. Entonces sí hay más tipos de variables, vectores, vectores o listas multidimensionales. Esos vectores también tienen que ver con las listas. Matrices, datos en forma de matrices, sí hay diferentes tipos de variables. Ahorita estoy nombrando las 4 básicas, que son enteros, flotantes, booleanos y cadenas. Bueno, esto ya lo había platicado, ya lo utilizaron ustedes. Si quiero hacer un comentario en Python, pues el signo hashtag. Puedo yo escribir un renglón de código, y después un comentario. Bueno, esto está mal escrito. Si es código, tiene que estar entre paréntesis. Pero la computadora va a leer print ejemplos de comentarios y va a desplegar en la computadora ejemplos de comentarios. Pero Python sigue leyendo y se encuentra con el símbolo
hashtag y sabe que de ahí en adelante en este renglón es comentario y ya no le hace caso. ¿Sí? Ya también lo vimos hace un momento, ya se los había dicho en la clase anterior, comillas triples nos puede servir como comentarios. ¿Sí? Aquí ejemplos de comentarios. Esta es una línea, esta línea es un comentario, luego esto sí es código, esto sí es código, pero después del código puede haber comentarios, no hay ningún problema. Entrada de datos, ya también lo platicamos, ya también lo practicaron. Ahora esta idea de primero programar y luego ver todos los detalles y responder todas las dudas, pues hace que todo esto ya sea más fácil de entender. Con input pedimos datos. Recuerden, si voy a pedir una edad, pues espero que sea un número entero y entonces por eso aclaro que espero números enteros. Si voy a pedir un peso, pues espero un número flotante y tengo que aclarar que voy a recibir un flotante. Si pregunto por un nombre, ¿cuál es tu nombre? Yo espero que sea una cadena y no hay que aclarar nada. Cuando no aclaramos, por default, Python sabe que va a recibir una cadena de caracteres. ¿Sí? Ahora, el último renglón es imprimir el nombre, la edad y el peso. Que por cierto, no sé, aquí va a aparecer el nombre que le hayan dado, un número, va a decir 25 años, 35 kilos. Bueno, inventé nomás los números, ¿de acuerdo? Este es un programa muy simple, pero sí hay que hacer énfasis en este detalle. Si tú esperas un entero, hay que ponerle int. Si esperas un flotante, float. Si esperas una cadena, no especifiques nada. Bueno, esto es más de lo mismo, la forma general. Y por último aquí, un programa muy parecido a lo que se llevaron de tareas. Alguno de ustedes le tocó calcular el área y el perímetro de un círculo. Bueno, pues preguntaron primero por el radio del círculo, esperaban un flotante, luego hicieron el cálculo del radio al cuadrado por 3.1416, luego hicieron el cálculo del perímetro. Fíjense, quien escribió este programa no dijo que el área era X ni que el perímetro era A, o tampoco dijo que el área era A mayúscula o que el perímetro era P. Dijo, no, ¿para qué confundir? Si alguien lo usa en el futuro, mejor utilizo la palabra completa área, mejor utilizo la palabra completa perímetro. Y ya imprime el área y el perímetro. Y aquí está con un radio de 5 los resultados del área y del perímetro. Le podría, el que lo hizo después, incluir unidades o pedir el radio en algunas unidades específicas e incluirlo, sí, pero bueno, este programa es general. ¿Preguntas sobre identificadores y variables? No, profe, todo bien. Bueno. Ahora vamos a hablar de expresiones, sentencias y asignaciones. A ver. Todo esto sigue siendo teoría de lo que ustedes ya hicieron en su programa de geometría. Por eso va a ser muy fácil entenderlo. El uso del signo igual. El uso del signo igual es muy diferente a lo que hacemos en matemáticas. De acuerdo a todo lo que expliqué en el PDF anterior, el signo igual, más que igualar, asigna. O sea, X igual a 2, lo que hace es asignarle al identificador X el valor de 2. Eso es lo que hace el signo igual. Asigna. O asocia, como aquí lo digo en otras palabras, igual significa una asociación de un identificador con una variable. X igual a 2 no significa que X sea igual a 2. Bueno, X signo igual
2 no significa que x sea igual a 2. Significa que Python toma el resultado del lado derecho, que en este caso es 2, y lo almacena en un lugar de la memoria que está identificado con la X mayúscula. Ustedes ahorita me dirán, pues eso es lo mismo que hacemos en matemáticas, no significará que X sea igual a 2, pero para cuestiones prácticas es lo mismo. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el que no es lo mismo. Quizás lo mejor es pensar que el X signo igual 2 en Python es un 2 asignado a la X. X se asocia a un lugar de la memoria que tiene el valor de 2. Bueno, estoy seguro que con esta diapositiva ustedes están diciendo, pues es lo mismo. ¿Para qué tanto rollo? Vean esta expresión para que vean que no es lo mismo. En matemáticas, la expresión X es igual a X más 1 es extraña, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser X igual a X más 1? En cambio, en Python esto sí tiene sentido. ¿Qué es lo que hace Python cuando ve un X igual a X más 1? Pero aquí no es un B, es un va a la ubicación de la memoria que se identifica con X y encuentra que ahí hay un valor. Por ejemplo, va a ese lugar y encuentra que ahí hay un 15. Toma el valor de su ubicación, el 15, y le añade 1. 15 más 1 queda 16 en matemáticas. Y almacena el resultado de la ubicación de la memoria que se identifica con una X, ahora con el 16. ¿Sí? Entonces, observen que esta operación anula el valor anterior, el 15, y almacena el nuevo valor 16, pero en el mismo lugar. Actualiza la variable. Esto es algo que haremos muchas veces cuando estamos en ciclos. Le estamos dando, en un problema de prueba y error, que le estamos dando vueltas al problema hasta que encontremos la solución. Hay que darle n vueltas. Entonces, si estoy en la vuelta 15 y no me funcionó, tengo que darle la vuelta 16. Entonces Python dice, bueno, ¿qué sigue? Ya hiciste la corrida 15, pues ahora sigue la 16. Y entonces, pero no hay que utilizar un nuevo espacio en la memoria para lo que hiciste en el cálculo 15, para lo que hiciste en el cálculo 16, para lo que hiciste en el cálculo 17. En el mismo lugar vas guardando resultados, se van actualizando. Entonces, en un problema de prueba y error, esto es bastante útil. Entonces, en matemáticas se lee X igual a X más 1 y no tiene sentido. En programación, esto se lee el nuevo valor del identificador X, bueno, de la variable guardada en X, va a ser el anterior más 1, ¿sí? Y le vamos a dar la vuelta al problema con ese nuevo valor. A ver, preguntas de esta parte, que podría ser un poco confusa. Estoy seguro que ustedes han resuelto problemas de prueba y error a mano y pues le dan vueltas al programa y pues hacen algo similar, ¿sí? De actualizar el cálculo. Bueno, ¿qué es una expresión? Una expresión es cualquier sección del código. Cualquier renglón del código, ustedes hicieron cálculos del radio es igual a pi por, el área es igual a pi por radio al cuadrado más esto por esto, etcétera. Pues ese renglón era una expresión que evalúa un valor. 9 es una expresión que no hay nada que evaluar, ya automáticamente asigna el valor de 9. 3 más 4 es otra expresión. 3, en este caso decimos que 3 es una subexpresión, 4 es otra subexpresión, y al sumar dos subexpresiones, obtenemos la expresión total, que es la suma de 3 más 4. ¿Sí? Aquí cuántas subexpresiones hay, pues el 3, el 4 y el 5, la suma y la multiplicación.
Pero por expresiones no nada más son operaciones, también son textos. Hello, hola, es una expresión y true es otra expresión. Entonces, cualquier sección del código se conoce que evalúa un valor, se dice que es una expresión. ¿Qué es una sentencia? Les estoy poniendo también el nombre en inglés a un lado de bueno, en expresión no hay problemas, expresiones, pero aquí en sentencias pues no es literalmente igual, ¿verdad? Bueno, una sentencia es una instrucción que el intérprete de Python puede ejecutar. Por ejemplo, print y nos muestra el resultado en la pantalla. Input y nos pregunta algo. While y va a empezar un proceso de darle vueltas a cierto código. If y va a tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, estas son sentencias. La sentencia print entre paréntesis A nos va a imprimir el valor de A. La sentencia if A es mayor que 3 va a empezar a hacer algo si A es mayor que 3. ¿Sí? Entonces, estas son sentencias. Sentencias de asignación. Una sentencia de asignación asocia nombre con valor en tu programa. Por ejemplo, el nombre de la variable se le asigna una expresión. ¿Sí? X es igual a 2 más 5 es una sentencia de asignación. My pet es igual, entre comillas, Fidel. Traduciendo, mi mascota se llama Fidel. Pues es también es asociar un nombre con valores a una sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, la forma más simple de una sentencia de asignación es nombre de la variable, signo igual y una expresión. Esa es una sentencia de asignación. Bueno, estos sentencias de asignación, sentencias, expresiones y el signo igual es pura teoría, puro rollo, pero nos ayuda a entender un poco más lo que hicimos en la tarea anterior de geometría. ¿Preguntas? Bien, ahora, ¿había una pregunta? No, Ahora, profe, claro. bien, ahora viene un tema muy importante que ahorita es la primera vez que lo nombremos. Les vamos a dedicar ahorita unos 10 minutos, pero les aseguro que las listas nos van a acompañar el resto del curso. Otro tipo de variables en Python son las listas. ¿Qué es una lista? ¿Cómo se puede crear una lista? Y cómo podemos acceder a los elementos de una lista. Por ejemplo, yo de ustedes tengo una lista de asistencia, ¿sí? Y en la lista de asistencia yo sé quién es el número 1 de la lista, quién es el número 10, quién es número 37. En este salón, digamos, hasta 37. ¿Es algo similar? Vamos viendo. Una lista es una estructura de datos y un tipo de datos en Python con características especiales. Nos permiten almacenar cualquier tipo de valor. Es decir, en mi lista puede haber números enteros, puede haber cadenas de caracteres, puede haber números flotantes, puede haber variables booleanas. ¿Sí? Una lista es un contenedor que contiene varios otros objetos. ¿Sí? O sea, la lista no tiene por qué ser una lista de números o una lista de palabras. Podemos combinarlos. ¿Sí? El orden de los objetos de la lista es importante. ¿Sí? Entonces sí se parece a la lista de asistencia que yo tengo de ustedes. El orden es importante. Quien es número 1 de la lista, todo el semestre va a ser el número 1, y quien es el número 20, todo el semestre va a ser el número 20. El orden importa, ¿sí? Esto significa que una lista es una secuencia de objetos y no una bolsa de objetos. ¿Cuál sería una bolsa de
de objetos, pues imagínense que ustedes guardan 10 objetos en una bolsa y sin ver el interior meten la mano y sacan un objeto. Entonces, ¿cuál van a sacar? Pues va a ser al azar. No, eso no es una lista, ¿sí? La lista, el orden de los objetos importa en la lista. Se puede pensar, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva, que una lista de Python es como una secuencia de cajas, una secuencia de elementos que están dispuestas una al lado del otro. Si no les gusta este ejemplo, que ahorita lo van a ver, lo pueden pensar como una lista de asistencia. Cada una de estas cajas puede contener cualquier tipo de objeto. ¿Cómo se crea una lista? Para crear una lista en Python, coloque todos los elementos dentro de un par de corchetes. Corchetes, no paréntesis. Y sepárelos por coma. Entonces, esta lista que se llama MyList, que usa la asignación MyList, contiene 1, 2, 3, 4 elementos. El primer elemento es una cadena, hello. El segundo elemento es un flotante, 5.6. El tercer elemento es un entero, 137. Y el último elemento es true, es un booleano, verdadero, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que los elementos pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Aquí está escrito, mi lista, hello, 5.6, 137, true, print, etcétera, etcétera. Es más, dejen yo escribir una lista. Dejen yo escribir una lista. Para ir platicando algunos detalles sobre la lista. Import mat, no voy a importar mat. Mi lista se va a llamar, pues así, como dije, mi-lista. Entonces, después de la variable con la que queramos nombrar nuestra lista, va el signo igual. Y muy importante, entre corchetes sus elementos. Entonces les decía, los elementos pueden ser números enteros. Se acabó el número entero, es 20. Entonces, coma. Puede ser números flotantes, 258.8. Puede ser una palabra, un texto, una cadena. Recuerden que la cadena tiene que ir entre comillas simples. Ejercicio. Simples o dobles, perdón. Pero tiene que ir entre comillas. Coma. Y finalmente vimos que podría ser un booleano. False. Esa es mi cadena. Cuando yo doy enter no va a suceder nada. Simplemente le di a conocer a Python cuál es mi lista. Pero no estoy pidiendo que le imprima. Si yo quiero que le imprima, pues entonces print, paréntesis, mi lista. ¿Sí? ¿No lo hizo? Ah, no, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque no he corrido el programa, perdón. Sí, pensé que estaba en el shell, no. Dejen correr el programa nada más con el renglón 2, F5. Ya lo corrió. ¿Y qué sucedió? Nada, ¿sí? Ahí está, en blanco. No hizo nada, porque no le pedí que imprimiera, pero Python ya sabe quién es mi lista. Bueno, ahora sí, print mi lista, F5, corro el programa y ahora sí lo despliega. Lo despliega entre corchetes y en el orden en que yo lo tecleé. ¿De acuerdo? Entonces, entre corchetes y separados por comas. ¿Cómo encuentro los elementos de una lista? Por ejemplo, si yo ahorita voy a la lista de asistencia de ustedes, saco esa hoja, veo en el número 10 y veo a qué nombre corresponde el número 10, ¿sí? Entonces, yo les digo, pues tú eres número de lista 10, tú eres número de lista 25 y se acabó. Así nos pusimos de acuerdo
para que ustedes nombraran los programas. Bueno, en Python hay dos formas de acceder a los elementos de una lista: la indexación positiva y la indexación negativa. Hay dos formas de asignarle un lugar a un elemento de la lista. La indexación positiva, cada elemento tiene un índice que se incrementa de izquierda a derecha. Pero aquí a veces lo que causa confusión es que el primer elemento de la lista no es el 1, no es el número 1 de la lista, es el 0. Este detalle a veces choca un poco, sobre todo al principio, porque si mi lista está formada de 4 elementos, tengo el elemento 0, 1, 2 y 3. No existe el elemento 4, no existe el índice 4. Tengo 4 elementos, pero el primero se identifica en la indexación positiva con el índice 0. Entonces vean este ejemplo muy parecido al que tecleé. Hello 5.6, 137, true. Mi lista, el elemento de mi lista, el 0, es hello. Este es el 0. El elemento 1, 0, 1, es el 5.6. El elemento 2, 0, 1, 2, es el 137. Y el elemento 3, 0, 1, 2 y 3, es true. ¿Sí? En este problema, los elementos de la lista van de 0 a 3. Si yo pido que me impriman mi elemento 4, se va a desplegar un mensaje de error. Vamos haciéndolo aquí en Python. Voy a escribir aquí en el programa voy a escribir mi lista. Y fíjense que para llamar a un elemento, entre corchetes también. Mi lista elemento 0. Y voy a llamar mi lista elemento 3. Y voy a llamar a mi lista el elemento 5, que no existe, ¿verdad? Voy a correr el programa. ¿Qué sucede? Como el 5 no existe, me marca un mensaje de error, ¿sí? Miren, voy a hacerlo más cómodo aquí en el shell. Ahorita me regreso al programa. Ahí está, mi lista la aceptó el shell, ¿sí? Int mi lista, imprime la lista. Mi lista, elemento, corchetes, elemento 0, imprime el 20. Fíjense que no tuve que escribir print mi lista 0, ¿no? Nada más mi lista entre corchetes ceros y me despliega el 20. Mi lista entre corchetes, el elemento 3, ¿y qué va a aparecer? Falso. Mi lista, el elemento 5, un mensaje de error. Entonces, esa es la indexación positiva. Leer la lista de izquierda a derecha, empezando en el 0 y hasta donde termine. ¿Qué quiere decir la indexación negativa? Yo puedo leer mi lista de derecha a izquierda. Dirán, ¿y qué sentido tiene si nomás son 4 elementos? Si la leo de la izquierda a derecha, se acabó. Piensa en una lista con 100,000 elementos y necesito algo sobre los últimos elementos, ¿sí? Entonces, necesito saber si son exactamente 100,000 o 100,150. No, yo quiero saber cuál es el último elemento. Bueno, indexación negativa va de derecha a izquierda, pero usa números negativos, ¿sí? Y el último elemento es el elemento -1, no es el 0. En la indexación negativa no existe el índice 0. Empieza en el -1, sigue al -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente. En este ejemplo, entonces, aquí tengo el -1, el -2, el -3
y el menos 4. Aquí el 4 sí existe, porque no existe el 0. Eso también a veces es medio confuso respecto a la indexación positiva. Entonces, en este ejemplo, la indexación negativa va de menos 1 a menos 4. Regresemos al programa. Voy a imprimir mi lista. Dime cuál es mi elemento menos 1. ¿Y cuál va a ser? Pues el último de la lista. Falso de nuevo. Entonces, mi lista 3 es falso y mi lista menos 1 es falso, porque falso es el elemento 0, 1, 2, 3 de izquierda a derecha, pero es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, el menos 1 de derecha a izquierda. ¿Sí? Ahora vamos a buscar el 258.8. En indexación positiva, mi list es el elemento 1. Ahí está. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Que lo escribí en inglés. Mi lista. No es my list, no es mi list. Mi lista. El elemento 1. Ahí está. 258.8. Pero indexación negativa es menos 1, menos 2, es el menos 3. Mi lista, entre corchetes, menos 3, y va a aparecer el 258.8. Entonces hay dos formas de llamar a los elementos de una lista: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, números positivos iniciando en 0. De derecha a izquierda, números negativos iniciando en el menos 1. ¿Sí? No se confundan. ¿Preguntas? No, profe. Vamos a hacer muchas operaciones con listas. Vamos a sumar, juntar listas. Vamos a extraer elementos de una lista y usarlas para algo más. Hay muchas cosas que se pueden hacer con listas. Ahorita simplemente las presentamos. El tipo de datos que se conoce como lista. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 3 programas, muy sencillos ya para cerrar esta parte como de introducción a Python. Dejar de compartir. Y permítanme un minuto para ver si puedo hacer algo. ¿Están viendo el programa? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, gracias. Voy a escribir 3 programitas, y es más, lo voy a hacer en en la misma pantalla. Ya nomás para escribir 3 programas y cerrar esta parte de introducción. Voy a escribir un programa que resuelve una ecuación: x al cuadrado menos 12x más 11. Dirán, es muy parecido a lo que hicieron en la tarea de geometría, nada más que es una ecuación algebraica. Sí, a ver. Entonces, es una ecuación de que voy a resolver la variable y en función de x. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntar al usuario cuál es la variable x. Me voy a limitar a números enteros y le voy a pedir al usuario que me teclee el valor de la variable x en esta ecuación. Es más, dejen poner un comentario. Resolver la ecuación que es igual a x elevado al cuadrado menos 12x más 11. Bien, si voy a resolver para x,
pregunto en qué valor de y. Entonces, siguiente renglón, voy a asignarle el resultado de la operación al espacio en la memoria que va a ser identificado como y. Y entonces, ya saben, elevar al cuadrado es doble asterisco. Por comodidad lo encierro entre paréntesis y luego le voy a restar el resultado de 12 asterisco X y luego le voy a sumar 11 y se acabó. Así de fácil. Entonces, ¿por qué me está dando este brinco? Ya lo veré ahorita si me marca un error. Ah, sí, aquí también. Sí, es que son dos paréntesis. Ahí está. No, perdón. Las comillas. Las comillas. Usé primero comillas simples y luego comillas dobles. Ándale. Sí, es cierto. Eso es un error. Ahora sí. Ya está. Entonces, pues que me imprima el valor de y. Y se acabó. Ese es el primer programa. Ahorita lo corremos. Voy a separar ese programa con una línea de comentarios, más para que se vea bien. Voy a hacer otro programa. Uno que tenga que ver con listas. Este programa, dejen decirles de qué se trata. Voy a calcular el promedio de los elementos de una lista. Para poder calcular el promedio de los elementos de una lista, pues los elementos de la lista tienen que ser números, ya sean enteros o flotantes, pero no pueden ser cadenas de caracteres. Por aquí voy a escribir un print vacío para que me dé un renglón. Bien. Primero, debo de o pedirle al usuario la lista o yo teclearla. Ahorita lo voy a hacer más fácil. Mi lista la voy a llamar lista ejemplo. Así se llama mi lista. Y esta lista contiene entre corchetes números. El 2, el 34, el 53, el 6 y el 78. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 números. Y voy a calcular el promedio 2 más 34 más 54 más 6 más 78 entre 5. Pero aquí un primer detalle es cómo voy a extraer cada elemento de la lista para poder hacer la suma y luego la resta y luego dividir entre 5. Bueno, a la suma de los elementos lo voy a llamar X. ¿Y cómo se hace? Pues como vieron hace un momento, ¿no? Es medio tedioso de esta forma. Tengo que escribir el nombre de la lista, lista ejemplo, y entre corchetes, ya sea indexación positiva o negativa, voy a usar indexación positiva, corchete 0. Y estoy extrayendo el entero 2. Y luego le voy a sumar lo mismo, pero con 1, con 2, con 3 y con 4. Dejen copiar y pegar para que sea más fácil. 2, 3, 4, me falta 1, 5, ¿sí? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Y ya hice la extracción de los 5 elementos y los sumé. Y a la suma la llamé X. Entonces, el promedio, que voy a llamar Y, va a ser la suma entre 5. Y se acabó mi programa. Así de fácil estuvo. Imprímeme la variable Y. Y se acabó.
¿Preguntas? Bien. Voy a hacer un tercer programa. El tercer programa se trata de lo siguiente. Le voy a pedir al usuario que me dé un número entre 1 a 7. Tecléame un número entre el 1 y el 7. Y dependiendo de lo que haya tecleado el usuario, voy a regresarle un día de la semana. ¿Sí? Si teclea 1, va a ser lunes. Si teclea 2, martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado y 7 domingo. ¿De acuerdo? A ver, ¿entendieron el problema? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a inventarme, bueno, a crear. Bueno, dejen escribir algo sobre el programa para que después lo tengan. Después de este programa lo subo ahí a Classroom. Escribe un programa que pregunte al usuario un número entre 1 y 7, incluyéndolos, ¿verdad? Y entonces imprima el día de la semana que corresponde a ese número. Entonces, lo primero que voy a hacer es una lista que contenga los días de la semana. Y a la lista lo voy a llamar días. ¿Sí? Entre corchetes, recuerden. Y entonces va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿En qué me estoy equivocando? Ya lo hice, pero me estoy equivocando en algo fácil de ver. ¿En qué me estoy equivocando? En que no le puso corchetes, digo, comillas. Comillas, sí. Como los nombres de los días son caracteres, debo cada uno de ellos encerrarlo entre comillas. Pero comillas diferentes para cada palabra, ¿sí? Si no, va a ser un solo mensaje y no 7 mensajes. ¿Sí? Ahora sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo quedaron. Y uno va a ser asignado a haber tecleado 1, otro a haber tecleado 2, otro a haber tecleado 3. Pero tenemos un problemita. ¿Se acuerdan que en las cadenas el primer índice no es 1, es 0? ¿Sí? Entonces, para hacer el programa más sencillo, si teclean 1, va a aparecer martes. Si teclean 2, va a aparecer miércoles, no va a aparecer lunes. Entonces, tengo que incluir alguna palabra que tome el lugar 0 para que sea directa. Voy a escribir la palabra 0. Nunca la vamos a utilizar, ¿sí? Pero esa palabra 0 va a tomar el espacio 0, el cual no se debe de imprimir. Y entonces ya está muy fácil. Ahora sí le vamos a pedir al usuario que me dé un número entre el 1 y el 7, y ese número lo voy a llamar la variable X. Entonces va a ser un número entero, ¿sí? Y entonces input y un mensaje para el usuario. Dame un número entre el 1 y el 7. Cierro comillas que fueron simples y cierro paréntesis. ¿Sí? Me falta de nuevo otro paréntesis por el int. Ahí están, cerrar 2 paréntesis. Ahora sí. Bien, pues el programa lo único que tiene que hacer es imprimirme
el elemento 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, o el 7 de la cadena días. Entonces, imprímeme la cadena días. ¿Cuál elemento? Pues el que haya tecleado el usuario. ¿Qué tecleó el usuario? No sé. La variable X. ¿Sí? Imprímeme, por favor, la variable X y se acabó. Así de fácil. En 3 renglones. Pero hubo varios detalles que tomar en cuenta. No olvidar las comillas, ocupar el espacio 0 para que sea directo del 1 al 7. Vamos a correr los programas. Se van a correr los 3 programas a la par, pero vamos analizándolos de uno en uno. F5. Y vamos a ver si no hay un mensaje de error. Para empezar, no. X. Profe, ¿sí? no estamos viendo la otra pantalla, nomás estamos viendo... Ah, sí, es cierto. A ver. Es que nomás compartí una parte. Sí, es cierto. Perdón. Voy a dejar de compartir. Y 3. Ahora sí voy a presentar todo, a ver si no tengo problemas. ¿Ahora sí ven las dos? Sí. Bien. Lo voy a correr otra vez. F5. Bien, va a resolver la ecuación. Me pide una X, pues lo que ustedes quieran. 5. Así de fácil. Ah, miren, el espacio me lo dio. El espacio. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, lo que pasa es que el segundo problema no pide ningún dato al usuario. Dejen mejorarlo. Dejen dar otro espacio. Y se acabó. El resultado del segundo problema del promedio es 34.8. ¿Sí? Bien. 5. Entonces, 5 al cuadrado menos 5 por 12 más 11 da menos 24. Ahí está resuelta la ecuación. Con ese tipo de ecuaciones, que no hay iteraciones, ya no tenemos ningún problema. Es como los ejemplos que hicieron de tarea. Esto sí fue diferente. Sacamos el elemento 2, el 34, el 56, el 6, el 78 y lo sumamos. La suma la dividimos entre 5 y el promedio 34.8. Alguien podría haber dicho, yo quería saber de cuánto era la suma. Pudiste haber incluido aquí un print X. Vamos viendo con el print X F5. Enter. Algo hice mal. Y otra vez F5. Primer programa le había dicho el 5. Ahí está. La suma es 174. 2, 34, 56 más 6 más 78, 174. 74 entre 5, 34.8. Entonces vieron cómo efectivamente este renglón, el número 12, extrae cada número de la lista. Y el siguiente ejemplo dice, dame el número entre el 1 y el 7. Le voy a dar, hoy estamos a miércoles, le voy a dar el 3. Entonces me tiene que desplegar miércoles, ¿sí? Muy sencillo los programas del uso de listas. Miren, este par de problemas con listas fueron muy, muy sencillos, pero con listas vamos a poder hacer muchas, muchas cosas. Hay una serie de operaciones que se pueden hacer con listas. Eso, en las próximas semanas, les digo, la próxima semana vamos a estar con el if y con el else, luego con el while, y cuando acabemos esos procesos de iteración, regresaremos a las listas y vamos a ver qué otro tipo de operaciones podemos hacer con las listas. ¿Preguntas? De mi Profe, parte, ¿por qué no. puso- bueno, yo sí tengo una duda. ¿Por qué puso print y sin nada, nomás entre comillas? Ah, para que me dé un renglón vacío. Este renglón vacío. Y Ah, entonces está imprimiendo nada, pero te permite brincar un renglón. Es una forma muy simple, muy cómoda. Hay otras, pero esta es una forma muy simple de brincarte un renglón. ¿Sí? sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Y qué pasa si no pone eso? ¿No salta el renglón o como? No se salta el renglón y me va a mezclar, ya deja hacerlo, y me va a mezclar los tres los tres programas uno detrás del otro, como que vamos a perder claridad, pero bueno, fíjate, ya quité los prints, F5, X, le voy a dar otro número a la ecuación, 89, Enter. El 6864 es la solución de la ecuación, el 174 es la suma de todos los elementos de la lista, el 34.8 es el promedio, dame un número entre el 1 y el 7, le doy el... fíjense, dame un número entre el 1 y el 7, voy a aprovechar para generar un mensaje de error, le doy el número 89, el 89, pues no existe el elemento 89 en la lista, ¿sí? Entonces me marca un error. Podríamos hacer algo, ya como en el programa del inicio, para que en vez de mostrarnos un mensaje de error, el programa nos dice, ¿sabes qué? Te equivocaste, vuélvelo a intentar. Pero bueno, ahorita no. ¿Sí? Entonces, nada más eso. Fue una cuestión de presentación, dar espacios, brincos de renglón. Dejen guardarlo con los brincos. Y les voy a compartir este ejercicio en Classroom. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Vamos a... Ok, vamos a... cerrar esto, bajar esto. Vamos a hablar de operadores. Operadores, suma, resta, división, el signo igual. Ahora, el operador igual en Python es un doble signo igual. Ahorita vamos a verlo. Hay diferentes tipos de operadores. Ahorita vamos a ver sus tipos y ejemplos y vamos a distinguir entre un operador unario y un operador binario. Los operadores son símbolos que le dicen al Python que haga ciertas operaciones matemáticas o lógicas. 3 asterisco 2, el operador es el asterisco, ¿sí? 3 y 2 son operandos y son operandos binarios. ¿Por qué? Porque para hacer una multiplicación necesito de 2 operandos. O sea, 3 asterisco no tiene sentido. Asterisco 2 no tiene sentido. Tiene sentido 3 asterisco 2, 3 por 2, 6. Entonces, la multiplicación necesita de 2 operandos. Por lo tanto, asterisco es una operación binaria, ¿sí? 3 y 2 se multiplican. Este es un operando que puede ser unitario o binario. Podría ser 3 menos 2. Quito el asterisco, pongo el guión y me hace una resta. La resta necesita de 2 operandos. Pero también utilizo el guión medio para hacer negativo un número. Entonces, menos 5, el operador guión está operando sobre 5 y lo convierte matemáticamente en un menos 5. En este ejemplo, es un operador unario que necesita, obviamente, solamente de un operando. Pero el guión intermedio, el guión medio, es un operando. Que en las restas es un operador binario y en esta de cambiar de signo es un operador unario. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo del guión medio como operador binario haciendo la resta de 7 menos 2. Bueno, ¿qué otro tipo de operadores tenemos? Tenemos operadores matemáticos, más, menos, por, división, elevar a una potencia, el entero de una división y el módulo de una división. Todos estos operadores matemáticos ya los habíamos platicado en la clase anterior cuando hablamos del uso de Python como calculadora. Pero hay otros tipos de operadores de comparación, menor que, menor o igual que, mayor o igual que, diferente a o igual a. Doble signo igual es, ahora sí, el igual de matemáticas, igual a. ¿Sí? No el de asignación. Entonces, recuerden, menor, menor que, mayor que, diferente que, este es importante, con el signo de exclamación y el signo igual es diferente de y igual a. Luego hay operadores lógicos, o, y,
y la negación. Y luego hay operadores de pertenencia. In pertenece a, not in no pertenece a. A veces buscamos elementos a ver si es parte de un grupo, de una lista, y entonces para decir que sí pertenece, utilizamos sin. Para decir que no pertenece, utilizamos not in, ¿sí? Entonces, en principio, vean que hay operadores matemáticos, operadores de comparación, operadores lógicos y operadores de pertenencia. ¿Hay otros tipos de operadores? Sí, sí los hay. Aquí no se acaba la lista, pero esto es como lo básico para comenzar. Miren, estos son ejemplos de operadores que utilizamos menos. Bitwise, los de Bitwise tienen que ver con la manipulación de la memoria. Es algo que nosotros aquí nunca estaremos platicando, estos operadores que manipulan espacios en la memoria de la máquina. Estos de identidad sí tienen más uso para nosotros. Es cuando dos variables es o no es, ¿sí? A veces en un programa esperamos que algo sea y entonces nosotros podemos decir que sí es lo que esperamos o que no es lo que esperamos. Entonces también el bitwise y el de identidad son otros tipos de operadores, pero que difícilmente los vamos a utilizar en este curso. Es una lista de los operadores, todos mezclados. Los operadores también son símbolos reservados por Python. Estos son puntuadores y delimitadores. Bien, por ejemplo, los corchetes los utilizamos en las listas. Este otro tipo de corchetes lo vamos a utilizar en otro tipo de datos. Los paréntesis los utilizamos a la hora del print, por ejemplo. El dos puntos lo utilizamos en el if. Las comillas los utilizamos para desplegar una palabra. El hashtag lo utilizamos para un comentario. El igual lo utilizamos para asignar un valor a una variable. El arroba no lo hemos utilizado, pero en su momento también se va a utilizar con el mismo significado que le damos nosotros para Internet, pues. ¿Sí? Bueno, estos se llaman puntuadores y delimitadores. Los operadores matemáticos, entonces, bueno, esta tabla nomás son ejemplos de operadores matemáticos, ya también lo revisamos en Python como calculadora: suma, resta, producto, división, operador módulo, cociente entero y potencia. Esto ya lo hemos repetido muchas veces. Pero esto sí es importante, esta tabla. Con esta tabla, déjenme hacerla más grande. Si no vamos a, les decía en la clase anterior también, si no vamos a usar paréntesis, Python le da precedencia a los operadores. Si se encuentra una potencia, lo hace antes que una suma o una resta. Una suma y una resta la hace antes que una multiplicación o una división, ¿sí? No, perdón, no es una suma y una resta, perdón. Vuelvo a repetir, vuelvo a empezar. Lo primero que hace Python es elevar a potencias. Después, asignar 5. Vean que está más y menos, pero como unuario. Si nosotros estamos cambiando de signo a un elemento o especificando que es positivo, eso lo hace primero. Luego hace las multiplicaciones y las divisiones. Luego, ahora sí, binario, hace las sumas y las restas. Luego hace las comparaciones, mayor que, menor que. Luego las negaciones y luego las conjunciones. En este orden de precedencia actúa Python si no hay paréntesis. Si se les hace complicada esta tabla, olvídense de la tabla y usen paréntesis. Cuantos paréntesis sea necesario para que ustedes decidan el orden de las operaciones que quieren que Python realice. ¿Preguntas? No. Bueno, por último, ¿dónde están? En detalle los operadores de comparación. Aquí está el mayor que, el mayor igual, el menor que, menor igual que, el igual y el distinto. Y aquí algunos ejemplos. Bueno, no creo que tengan problemas con
estos operadores de comparación. Y aquí ejemplos de mayor que, menor que. Revisan después estos ejemplos, pero no hay mucho más que decir. Más de lo mismo. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son tres. O, y no, y la negación. A o B. Tú a veces vas a comparar, haz A o haz B. Toma A o toma B. Si evalúa A como falso, entonces devuelve a B. A o B. A es falso, entonces B. Si evalúa, bueno, luego está A y B. Los dos, para que los evalúe, los dos tienen que ser verdaderos. Si A se evalúa falso, entonces devuelve A, y si no, devuelve a B. Solo evalúa el segundo operando si el primero es verdadero. Y no A, si A se evalúa falso, entonces devuelve verdadero, si no, devuelve falso. Esto tiene que ver con, no sé si alguna vez lo hayan estudiado en algún otro curso, con las tablas de verdad, ¿sí? O con, bueno, también lo pueden relacionar con las reglas de multiplicación, sí, positivo por positivo da positivo, positivo por negativo da negativo, negativo por negativo da positivo, etcétera, ¿sí? Tiene que ver con tablas de verdad. Lean con detalle esta tablita, vean los ejemplos, y si tienen dudas, busquen una tabla de verdad, de lógica. Los booleanos, mira, aquí está la tabla de verdad, ¿sí? No me acuerdo que lo había. A y B. Si A y B es verdadero, A y B es verdadero. Si A es verdadero y B es falso, A y B es falso. Tienen que ser y, no o. Falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. Pero con o uno u otro, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, porque A es verdadero. Falso, verdadero, verdadero, porque B es verdadero. Falso y falso, pues es la única posibilidad para que todo sea falso con el o, porque es o uno u otro. Aquí tienen que ser los dos, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero y falso, como ya hay un falso, pues es falso. Falso, verdadero, falso y falso, sigue siendo falso, ¿sí? Y la negación, si el verdadero lo niegas, queda en falso. Si el falso lo niegas, queda en verdadero. Ahí están las tablas de verdad que les decía. Y por último, las de pertenencias. 4 está en la lista. Está el 4, no está, falso. 3 está en la lista, 1, 3, sí está en la lista, verdadero. 4 no está en la lista, verdadero. Efectivamente, 4 no está en la lista. Para eso nos sirven los operadores de pertenencia, ¿sí? Y esta es una tabla de precedencia más completa. Fíjense, la tabla de precedencia la que les mostré primero, que tenía nada más operadores lógicos y empezaba aquí y terminaba por acá, ¿sí? Esta fue la primera tabla que vimos hace un momento, ¿sí? Pero por encima de la exponenciación están los paréntesis. Es lo que les digo. No quieren meterse en problemas, usen paréntesis. Y aquí están los bitwise y los booleanos. Estos bitwise, les digo que no los vamos a utilizar. Tienen menor precedencia que los aritméticos, ¿sí? La regla de oro. Paréntesis. Usen paréntesis. ¿Preguntas? Todo bien. Bien. No, profe, yo no. Casi nos vamos. No, la mente me hace falta dejarle su tarea. Ahorita me acaban de llegar unos mensajes de Classroom desde que se acaba de subir la tarea. Vamos a Classroom. Y aquí está capítulo 4. Mira, aquí no aparece, dejen actualizar. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, aquí hay 2 ejercicios. 3 ejercicios. Uno se llama listas ejercicio. No, 2. Uno se llama variables identificadores ejercicio y otro se llama listas y ejercicio, ¿sí? Estos, primero,
Variables e identificadores. Son preguntas sobre qué variable le asignamos, no lo voy a cargar, sobre el primer PDF del día de hoy, variables e identificadores. Esta está muy sencilla de resolver, son 10 preguntas. Les pido por favor que lo hagan en el transcurso del día de hoy, ¿sí? Es lo que le digo, la clásica tarea que 10 minutos y la terminan, ¿de acuerdo? Esta es una parecida, muy simple, de listas. Les doy 1 o 2 renglones con una lista y me dicen que se imprime. También la harían en los mismos 10 minutos, pero si por alguna razón no tienen tiempo para hacer este ejercicio, tiene como límite el día de mañana. ¿De acuerdo? Bien. Estos ejercicios no los explico mucho, son muy sencillos, se darán cuenta, simplemente practicar lo que he hablado y los hacen cuando mucho en 15 minutos cada uno de ellos. Uno para hoy, otro para mañana, para que refuercen todo lo que he estado platicando hoy. La tarea que sí voy a platicar con más detalle es esta que se llama Factoriales. Es un programa que van a hacer y ese me lo entregan hasta el lunes antes de la clase del lunes. Voy a abrir la tarea. Está muy interesante. Bueno, eso digo yo, a ver qué dicen ustedes. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Primer punto. Investiguen cómo se calculan factoriales con el módulo MAT de Python. Y escriba un programa que calcule el factorial de un número. Desde ahorita les adelanto, es un programa de un renglón, ¿sí? De 2 renglones. El primer renglón llama al módulo MAT y el segundo renglón dice que calcule el factorial del número 10, el 20, el 30. Así de fácil está. Pero bueno, busquen ustedes cómo se escribe ese renglón para calcular el factorial de un número. Y calcule los siguientes factoriales, el de 5, el de 55 y el de 555 para practicar. Muy fácil. Bien. Segunda pregunta. Investigue cuál es la fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling es una fórmula para calcular factoriales, pero es un método aproximado, ¿sí? Ustedes ahorita van en el internet, van a poner fórmula de Stirling y se van a enterar de una fórmula muy sencillita, no necesita iteraciones, no necesita sumatorios para calcular factoriales. Bien, pues en el programa que habían escrito arriba, en el mismo programa, incluyanle una sección para que vuelva a calcular factoriales, pero siguiendo la fórmula de Stirling, y van a ver que hay pequeñas o importantes diferencias en los resultados. Ustedes van a calcular factoriales como se debe de hacer con el módulo MAP y con la fórmula de Stirling que ustedes van a investigar cuál es. Y para comparar, calculen el factorial de 5, de 55 y de 555. Bien, como los resultados no van a ser iguales, es una fórmula que les dije aproximada, quiero ver cuál es la diferencia en los resultados. Calcularon el factorial con 555, es un número enorme, ¿sí? Con el módulo, que es el cálculo real, y con Stirling, que es aproximado. Calculan un porcentaje de diferencia. El error es del 5%, del 10%, del 1%, ¿sí? Bien, y díganme cuál es el error con el factorial de 5, con el factorial de 55 y con el factorial de 555. Y ahorita ustedes se preguntarán, si Python hace cálculos de factoriales exactos con un módulo que ya viene incluido, ¿por qué conocer la fórmula de Stirling? Vamos a investigar algo. Siguiente punto, van a ir a internet y van a investigar cómo se puede medir el tiempo transcurrido durante la ejecución de un determinado código. Si yo en Python digo que haga 2 más 5 igual a 7, obtener ese 7 le llevó cierto tiempo. O sea, para mí es instantáneo porque veo el 7 en la pantalla, pero Python te puede decir cuánto tardó en calcularlo. ¿Cómo? Busquen información de un módulo que se llama TimeIt. Viene incluido con su instalación de Python, no hay que hacer instalaciones extras. Y ahí van a ver cómo calcular el tiempo de cálculo de un renglón o de una sección del programa. Entonces, incluyan ese cálculo del tiempo
para el cálculo de factoriales con el módulo MAP y con la fórmula de Stirling. Y díganme cuánto tarda MAT, quizás no sea un tiempo directo, sino una proporcionalidad. Díganme cuánto tarda el módulo MAP en calcularme el factorial de 55 y el factorial de 5555. El factorial de 5555 es un número enorme que les va a llevar muchos renglones de su computadora, pero no quiero el resultado, quiero el tiempo que tarda su máquina en obtenerlo. Háganlo con el módulo MAT, pero también háganlo con la fórmula de Stirling y comparen los tiempos, ¿sí? Quiero comparar el error del resultado, pero quiero también comparar el tiempo de cálculo de estos factoriales, ¿sí? En la parte 1, 2 y sobre todo en la 1 y en la 2, donde me van a dar el resultado de los factoriales, reporten sus resultados, no los reporten en notación científica. Copien y peguen todas las cifras significativas que les genere la computadora. ¿Qué me van a entregar? Me van a entregar un archivo como este de texto con las respuestas, ¿sí? Quizás con una sección del código, pero aquí si copian y pegan esto, le van a dar espacios y me van a decir cuál fue la línea de Python que incluyeron y cuál es el resultado de estos factoriales en este archivo de texto. Y luego también aquí van a contestar esta y van a contestar esta otra. Investigue la fórmula de Stirling. Aquí me van a escribir cuál es la fórmula de Stirling en este documento de texto, que lo pueden convertir en PDF, etcétera, ¿sí? O sea, de cada pregunta va a haber resultados y comentarios. Entonces van a entregar un archivo texto PDF en el que se responden todas las actividades. Y aparte me van a entregar un programa Python, pero solo uno, en el que hicieron todos los cálculos. ¿Por qué solo uno? Porque podrían decir, hago un programa de Python para el módulo MAP, y hago otro para la fórmula de Stirling, y hago otro para cálculos de tiempo. No, como yo lo hice ahorita, 3 programas en una sola página, así ustedes todo incluyanlo con la mejor, con la presentación más amigable posible para el usuario en un solo programa. ¿Qué nombre? Eso se me olvidó. ¿Qué nombre le vamos a dar al programa? Pues ya saben que los nombres tienen que empezar con A y P, con L y M. Su número de lista, voy a inventarme un número de lista, 32, guión bajo y factorial. Va a ser el nombre. No le voy a dejar el 32 porque luego lo van a copiar y pegar y me van a entregar muchos 32. Mejor les dejo 2 símbolos de número para que ustedes lo modifiquen y ese tiene que ser el nombre del programa que entreguen. ¿Preguntas? ¿De veras no hay preguntas? Creemos que por momento no, ya cuando hacemos la actividad, yo creo que ya preguntamos por el chat. Bien, esta investigación es de matemáticas, es una fórmula y la fórmula es muy sencilla de programar. Del módulo MAT, ya algunos de ustedes lo han utilizado bueno, ya lo platiqué también en la parte de Python como calculadora. Está muy fácil, nomás busquen qué palabra se usa para calcular factoriales, ¿sí? Aquí quizás tengan que hacer una investigación de cómo calcular la diferencia entre 2 valores y reportarlo en forma de porcentaje, pero es muy sencillo. Y algo muy interesante que van a encontrar es el uso de este módulo TimeIt, pero también es un renglón en el que ustedes le digan, para esta orden, dime en cuánto tiempo lo hizo. De nuevo, va a ser algo muy sencillo. Pero como dice su compañero, pues sí, generalmente las dudas van surgiendo cuando lo están haciendo y ya saben, ahí estoy en el chat. Trato de contestar lo más pronto posible. ¿Alguna otra pregunta? No vamos a entregar diagrama de flujo, ¿verdad? No, van a contestar esas preguntas, ese texto. Ahí quizás, para que sea más claro, van a escribir
unas líneas de código, este código, esta línea lo usé para este cálculo, y esta es la fórmula de Stirling, y esta es la fórmula que usé para calcular el error o la diferencia, etcétera. Ustedes ahí se explican, ¿sí? Y los resultados de las operaciones que les pido, pero ese es un archivo de texto que lo pueden convertir en PDF de preferencia. Y el programa, pero no, ya diagramas de flujo y ya pseudocódigos, no. Eso nomás fue la primera vez. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? También el siguiente miércoles es la fecha para subirlo de la lectura, ¿verdad? En Twitter. Sí, sí es cierto, qué bueno que me lo recuerdas, ya todos estamos leyendo el libro, en teoría empezamos este lunes, y sí, era prácticamente 10 días, y es el miércoles de la próxima semana. Entonces, el miércoles de la próxima semana, para subirlo en Twitter, ese reporte de lectura, pues tienen todo el día, sí, hasta las 24 horas del miércoles de la próxima semana, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, muchas gracias. Esto es todo por hoy y los veo el lunes y espero sus preguntas si las hay en el chat. Que estén bien. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Me Hasta luego, preguntan profe. cuál es mi Twitter. Me preguntan que cuál es mi Twitter, para no equivocarme, porque a veces ni yo lo sé, en el programa del curso ahí viene. ¿Sí? Aquí en Classroom hablo del programa del curso y ahí viene cuál es mi Twitter. ¿Sí? Bueno, que estén bien, adiós. Gracias, profe, nos vemos. Adiós.